Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del cuarto grado de secundaria. Bienvenidos a la tercera clase. Es la tercera clase, la tercera sesión de aprendizaje de Historia Universal, que corresponde a hoy 30 de abril de 2020. Repito, bienvenidos a mi clase cuarto grado de secundaria. Hoy, continuando con los temas de nuestro grado, vamos a tomar los siguientes temas. Son dos temas muy importantes que están comprendidos, recordemos, dentro de la Guerra Fría. Ya sabemos qué cosa es la Guerra Fría. Entonces, dentro de la Guerra Fría han ocurrido muchos acontecimientos internacionales y dos de los cuales estudiantes son los siguientes temas. Capítulo 3, tensión internacional 1 en la Guerra Fría, es decir, porque van a haber más tensiones internacionales dentro de la Guerra Fría. Hoy vamos a ver, primero, qué es lo que ocurría durante la Guerra Fría en Europa. En Europa, estudiantes, vamos a tener la construcción del muro de Berlín en Alemania. Ahora, ¿qué cosa es el muro de Berlín? Eso lo vamos a ver después. Es decir, dentro de la tensión internacional de la Guerra Fría, en Europa se va a suceder la construcción de un muro, el muro de Berlín. Como aquí apreciamos en la fotografía, estudiantes, este es un muro lleno de grafitis que va a partir en dos la que hoy día es la capital de Alemania, Berlín. El otro tema, muchachos, ocurrió en América. ¿Qué ocurrió en América? La crisis de los misiles en Cuba. Es decir, estos dos temas, tanto el muro de Berlín, ocurrido en Alemania, de Europa, y la crisis de los misiles en Cuba, en América, vamos a tratar en este contenido. Entonces, comenzamos sobre el muro de Berlín. ¿Qué datos importantes debemos conocer sobre el muro de Berlín? Primero, el concepto. Dice, fue un muro arquitectónico que formó parte de la frontera interalemana, es decir, en el interior de Alemania, que se comenzó a construir el 13 de agosto de 1961 y llegó a su fin con la destrucción de dicho muro el 9 de noviembre de 1989. Prácticamente, si tomamos el tiempo que ha durado de la existencia o la permanencia de este muro, comprenden 4 décadas, o sea, cerca de 40 años. ¿Quién lo construyó? Alemania del Este. Eso lo vamos a ver después, porque Alemania también quedó dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Separó la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, RFA. Berlín Oeste. ¿Lo separó de quién? De la República Democrática Alemana. Entre esos años muro, es decir, los años muro comprenden entre el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. A eso se le llama años muro. 4 décadas de la existencia de este muro. Dice, un muro de 45 kilómetros que dividía a la ciudad de Berlín, hoy capital de Alemania, en dos. Mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste separándola de la República Democrática Alemana. Como acá vemos, muchachos, se comienza con la construcción del muro de Berlín el 13 de agosto de 1961 y va a durar hasta el 9 de noviembre de 1989, fecha en que se comenzó a destruir. Entonces, ese es el concepto del muro de Berlín. Ahora, los antecedentes del muro de Berlín, es decir, antes de que se construyera el muro de Berlín, ¿qué es lo que sucedió, jóvenes estudiantes? O en todo caso, ¿cuáles fueron las causas que obligaron a que se construya dicho muro?
Ya, vamos a observar antecedentes o hechos que ocurrieron antes de la construcción del muro. Primero, estudiantes, se dio la división de Alemania. Ese es el primer antecedente. Disculpen, ya, el primer antecedente. Recuerden, acabada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los países vencedores se dividieron el territorio alemán como una especie de trofeo de guerra. Alemania quedó dividida en cuatro, es decir, el territorio alemán lo dividieron en cuatro, porque cuatro países fueron los ganadores. Recordamos, Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra. Estos cuatro se dividieron. Por eso dice una parte para Estados Unidos, otra para la ex Unión Soviética, también para Inglaterra, y Francia recibió lo suyo. ¿Y cómo quedó dividido el mapa de Alemania? De la siguiente manera. Si ustedes se fijan, muchachos, el de color rojizo pertenece a la ex Unión Soviética. El de color verde al Reino Unido o Inglaterra. El de color naranja a Estados Unidos y el de color azul a Francia. Dividido en cuatro. Acá dice, en 1949 los tres sectores occidentales, es decir, de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, estos tres, el verde, el anaranjado y el azulito, conformaron una sola Alemania, llamada República Federal de Alemania, RFA, o también llamado la Alemania capitalista, porque Estados Unidos defendía el sistema capitalista, era la Alemania capitalista. Ahora, en cambio, el de color rojizo solamente de la ex Unión Soviética se llamó Alemania Democrática o República Democrática Alemana, RDA. Entonces, prácticamente Alemania quedó dividida en dos. En República Federal de Alemania, RFA, para Estados Unidos y sus aliados, y República Democrática Alemana bajo la dirección y tutela de la ex Unión Soviética. Este es el primer antecedente para que se dé la construcción del muro de Berlín. Es decir, si Alemania quedaba ya dividida, en aquel entonces la capital de Alemania era Berlín. Entonces, muchachos, ¿qué va a suceder? Dice, otro antecedente que se dio, estudiante, fue la emigración de la población joven. Segundo antecedente, ¿ya? Es decir, entre el año 1949 y 1961, antes de la construcción del muro, los jóvenes comprendidos entre los 25 y para abajo, 25 años de edad, comenzaron a abandonar la RDA, o sea, la República Democrática Alemana, la que le pertenecía a la ex Unión Soviética. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron hacia la República Federal de Alemania, es decir, hacia el sector de Estados Unidos. El sector de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, quedaba ya prácticamente sin los jóvenes. La principal fuerza de trabajo abandonaba la República Democrática Alemana y se pasaba hacia la República Federal de Alemania correspondiente a Estados Unidos. Esto preocupó enormemente ¿a quiénes? A los soviéticos. Por tal razón, muchachos, acá había la necesidad de dividirse la capital de Alemania, Berlín. Es decir, si ya dividieron el territorio alemán en cuatro, y luego se separó en República Democrática Alemana y República Federal de Alemania, y los jóvenes de la República Democrática Alemana abandonaban esta parte de Alemania, había una gran preocupación por frenar esta división. Entonces, la República Democrática Alemana del sector soviético decidió construir, ¿qué cosa, muchachos? Dice acá, los cuatro países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia, aparte de dividirse el territorio alemán, vieron la necesidad también de dividirse el territorio de Berlín, y lo hicieron. ¿Cómo quedó dividido? Berlín del Este para los socialistas y Berlín del Oeste para los capitalistas de Estados Unidos. Entonces, así quedó dividido el Berlín.
Ya no estamos hablando de todo el territorio alemán. Todo el territorio alemán se dividió en 4 partes. Al final quedó dividida en 2 Alemanias, la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. Pero también se dividieron la capital de Alemania, es decir, se dividieron Berlín. Y Berlín quedó dividido en así, en el sector francés de color celeste, el sector británico de color verde, el sector de Estados Unidos, el de color verdecito más claro, y de la línea moradita hacia la derecha es el sector soviético. Es decir, también Berlín se dividió en 4. Pero ahora, jóvenes, había la necesidad de frenar que los jóvenes se vayan del sector soviético, se pasen al sector de Estados Unidos. Había la necesidad. ¿Cómo era posible frenar que estos pasen hacia el otro lado? La única manera era construir el muro de Berlín. Construyeron un muro de Berlín. Se comenzó a construir el 13 de agosto de 1961. Lo mandó a construir la República Democrática Alemana de la ex Unión Soviética. La máxima autoridad de aquel entonces de la República Democrática Alemana era Walter Ulbricht. Fue comenzada a ser derribada el 1 de noviembre de 1989 ese muro, ¿ves? ¿Ya? Ahora, la República Democrática Alemana lo llamó el muro de protección antifascista, ¿ya? Su extensión física en Berlín, 45 kilómetros. El presidente de Estados Unidos era John F. Kennedy. La República Federal Alemana lo llamó el muro de la vergüenza. Miren cómo se llamaba, o sea, es decir, cada Alemania le puso nombre al muro de Berlín. La República Democrática Alemana lo llamó el muro de protección antifascista, en cambio la República Federal Alemana lo llamó el muro de la vergüenza. El presidente de la URSS en aquel entonces fue Nikita Khrushchev. Este muro de Berlín dividió en 2 a esta capital y evitó la emigración masiva de jóvenes, es decir, ahí sí ya construido ese muro, muchachos, ya no había emigración de jóvenes de la República Democrática Alemana hacia la República Federal Alemana. Tuvo 115 kilómetros para dividir a la República Democrática Alemana de la República Federal Alemana. Es decir, aparte de los 45 kilómetros que tuvo su extensión dentro de la capital de Berlín, también se construyeron 115 kilómetros más para separar a la República Democrática Alemana de la República Federal Alemana. El segundo tema que hoy vamos a ver, muchachos, es la crisis de los misiles. ¿Dónde ocurrió esta crisis de los misiles? En Cuba, país antillano de Centroamérica, que se alineó a Rusia. Es decir, Cuba estaba alineado a Rusia. El 15 de octubre de 1962 comenzó esta crisis cuando Estados Unidos acusó a Rusia de haber instalado misiles nucleares en Cuba, porque Cuba queda cerquita a Estados Unidos y Estados Unidos se preocupó. La crisis de octubre. Rusia negó totalmente todo este acontecimiento y decidió, ¿qué cosa? Decidió negar toda la acusación de Estados Unidos. Fue en ese momento, muchachos, que, o sea, de toda la Guerra Fría, la crisis de octubre fue el mes en donde Estados Unidos y Rusia se encontraron muy cerquita a una nueva guerra, que por suerte no se dio. O sea, fue el momento más crítico de la Guerra Fría porque ambas naciones ya estaban a punto de llegar a una guerra. Luego, el 28 de octubre de 1962, por suerte, la tensión finalizó cuando Rusia decidió retirar los misiles de Cuba. Muchachos, ahora, datos complementarios a la crisis de los misiles. Aquí está lo que ustedes van a necesitar para desarrollar el cuestionario, ¿ya? Los presidentes de Estados Unidos, Rusia y de Cuba, y los acuerdos a los que llegaron ambos países. Jóvenes estudiantes, por la premura de la grabación de esta clase, son los datos más importantes que nos van a ayudar a desarrollar, ¿qué cosa? A desarrollar la clase de hoy. Cualquier pregunta, estudiantes, lo pueden hacer por WhatsApp. Buenas tardes, estudiantes.